Hola. Hoy tenemos una emisión muy, pero muy especial, dedicada con mucho afecto a quienes están cursando Derecho Procesal Civil y Comercial en la Cátedra B de la querida Universidad Nacional del Nordeste, la UNE. Sabemos que el integrador final está ahí nomás, a la vuelta de la esquina, así que bueno, mucha fuerza y el mayor de los éxitos en ese examen. Totalmente. Un saludo grande para ellos y ellas. Y qué bueno que podamos charlar de esto hoy. Es un tema central. Justamente por eso, hoy vamos a meternos de lleno en algo que seguro están repasando: los procesos de alimentos y litis expensas. Vamos a ver cómo funcionan según nuestro código procesal, ¿no? Tratando de entender la lógica. Exacto. La idea es aclarar los puntos clave, o sea, qué son, qué se necesita para arrancarlos, cómo es el procedimiento, el paso a paso. Y también esas figuras como los alimentos provisorios o las litis expensas, ¿viste? Usando el material de estudio, claro, pero buscando el porqué. Bien, vamos a desglosar esto. Me parece una hoja de ruta excelente. Y es fundamental entender desde el vamos que estos procesos son distintos. No son un juicio más, digamos. ¿En qué sentido distintos? Están pensados dentro del derecho de familia para dar respuestas urgentes. A ver, la necesidad de quien reclama alimentos no puede esperar los tiempos de un proceso ordinario. ¿Se entiende? Esa urgencia es lo que marca todo el diseño del procedimiento. Bien, arranquemos por ahí entonces. El proceso de alimentos. Si tuvieras que explicarlo simple, más allá de la definición técnica que dice contencioso, especial, rápido, de conocimiento acotado, ¿qué implica eso en la práctica? Bueno, significa, primero, que hay un conflicto, ¿no? Alguien pide a alguien a quien se le pide. Eso es contencioso. Segundo, especial porque tiene sus reglas propias, distintas al juicio común, justamente para que sea más ágil, más rápido. Y lo de conocimiento acotado. Eso es clave. Quiere decir que el juez no se va a poner a investigar toda la vida de las partes. Se va a enfocar en lo esencial. A ver, ¿existe el vínculo familiar que obliga? ¿Cuáles son las necesidades reales de quien pide? ¿Y cuál es la capacidad económica de quien tiene que pagar? Se busca ir directo al grano, digamos. Entiendo. Se deja lo accesorio para resolver la urgencia. Perfecto. Ahora, para poder empezar este camino, ¿qué se necesita sí o sí? Los textos hablan de presupuestos. Mencionan dos: competencia y obligación alimentaria. Exacto. Son como las condiciones iniciales. Empecemos por la competencia. No es que uno puede presentar la demanda en cualquier juzgado, ¿verdad? ¿Cómo se define qué juez interviene? Correcto. La competencia te dice dónde tenés que ir a litigar. Y las reglas, en general, lo que buscan es facilitar las cosas a quien reclama, al acreedor alimentario. A ver. Por ejemplo, si pedís alimentos a tu cónyuge como parte de un divorcio, lo más lógico es que sea el mismo juez que ya está viendo el divorcio donde. Normalmente el del último domicilio conyugal o donde viva el demandado. Tiene sentido, ¿no? Sí, para no dividir las cosas. Y si es un reclamo de alimentos solito, digamos, no como parte de otro juicio, ahí la ley le da todavía más opciones a quien reclama alimentos al cónyuge. Puede elegir, mira, el juez de donde vivían juntos, o donde vive el demandado ahora, o donde reside habitualmente quien reclama, o donde se debería pagar, incluso donde firmaron un acuerdo si el demandado vive ahí. Hay varias alternativas. Parece que se busca darle muchas puertas de entrada al reclamante. ¿Y si el reclamo es a otros parientes? No sé, abuelos, hermanos. Para otros parientes, la regla principal es el juez del lugar donde se tienen que pagar los alimentos. Pero de nuevo, para facilitar, se le da la opción a quien reclama de ir al domicilio del demandado. Fíjate el patrón. Sí. La ley procesal intenta claramente, como decís vos, allanarle el camino al acreedor alimentario, a la persona que está en necesidad. Que la distancia no sea un palo en la rueda. Tiene toda la lógica, pensando en esa finalidad protectora que mencionabas al principio. Bueno, cubierta la competencia, vamos al otro requisito: la obligación alimentaria. ¿De dónde surge? ¿Quién tiene derecho a pedir y por qué? Este derecho no se inventa, Nace de la ley civil, del Código Civil y Comercial. Surge de ciertos vínculos familiares específicos. Por ejemplo. El caso más claro es entre cónyuges. Mientras están casados, se deben alimentos mutuamente. Es un deber legal. Ojo, hay situaciones donde esto cambia o directamente cesa. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo,
después de un divorcio donde hubo culpabilidad de una parte, o si quien recibía los alimentos se pone a convivir con otra persona, o si comete alguna ofensa grave contra quien pagaba. Son casos puntuales que la ley prevé. Entiendo. ¿Y los hijos? Ese es un caso muy común. Con los hijos menores de edad, la obligación de ambos padres es, digamos, clarísima y muy fuerte. Es parte de la responsabilidad parental. Y acá hay un detalle importante que lo diferencia de otros casos. ¿Cuál? Los hijos menores no tienen que andar demostrando que no pueden trabajar o que no se pueden mantener solos para pedir alimentos a sus padres. Se presume su necesidad. La obligación, en principio, dura hasta la mayoría de edad, aunque a veces puede extenderse, por ejemplo, por estudios. ¿Y qué otros parientes pueden llegar a reclamar o ser reclamados? La ley establece un orden de prelación, una jerarquía. Primero, los más directos: padres, hijos, abuelos, nietos. Entre ellos, el más cercano en grado o el que esté en mejor situación económica tiene la obligación. Después vienen los hermanos. E incluso, ojo, hay obligación entre parientes por afinidad en primer grado: suegros, yernos, nueras. Y ellos tienen que probar lo mismo que los hijos menores. No, ahí está la diferencia clave. Los demás parientes, a diferencia de los hijos menores, sí tienen que probar dos cosas: el vínculo familiar, obvio, y además que realmente necesitan los alimentos y que no tienen forma de conseguirlos laburando por sus propios medios. Es una carga de la prueba distinta. O sea, la necesidad no se presume tan fácilmente. Exacto. El fundamento de todo es la solidaridad familiar. Es un pilar del derecho de familia. Pero esa diferencia en la prueba es crucial. La necesidad de los hijos menores es casi automática. La de otros parientes hay que demostrarla bien. Clarísimo. Bueno, ya tenemos claro el juez competente y que existe la obligación. ¿Cómo arranca formalmente el proceso? El Código Procesal detalla los pasos a partir del artículo 638. Lo primero es la demanda, imagino. Sí, lo primero es la demanda. Pero ojo, no es una demanda como la de cualquier juicio. Tiene requisitos bien específicos desde el minuto cero. A ver, ¿cuáles? Tenés que presentar sí o sí los documentos que prueben el vínculo: partida de nacimiento si es un hijo, acta de matrimonio si es un cónyuge, etc. Tenés que dar una idea, aunque sea aproximada, de los ingresos o el patrimonio del demandado. No hace falta una investigación exhaustiva, pero sí una pauta. Adjuntar toda la documentación que tengas y, fundamental, ofrecer toda la prueba en ese mismo escrito inicial. Toda la prueba de una. Eso suena concentrado. Exacto. Es el principio de concentración de actos postulatorios llevado al máximo. No hay una etapa después para decir: ¡ay, también quiero ofrecer este testigo! No, todo de entrada. Por eso es vital presentar una demanda bien completa y fundamentada desde el inicio para que el proceso huele. Bien. Presentada esa demanda súper completa, ¿qué hace el juez? Le manda una copia al demandado para que conteste, como en un juicio común. No, acá viene otra particularidad importante. En lugar de ese traslado formal, el juez, si ve que la demanda está bien y los requisitos se cumplen, fija directamente una audiencia. Y la fija rápido, en un plazo máximo de 10 días hábiles. ¿Una audiencia tan rápido? Sí. Y a esa audiencia tienen que ir las partes personalmente, sí o sí. Si hay menores involucrados, también va el asesor de menores e incapaces. ¿Y para qué es esa audiencia? ¿Cuál es el objetivo? Principalmente, intentar un acuerdo. El juez tiene un rol muy activo ahí, buscando la conciliación entre las partes. Si se ponen de acuerdo en la cuota, cómo se paga, etc., el juez lo homologa ahí mismo y listo, se terminó el juicio. Es la vía más rápida y, la verdad, la más deseable. ¿Y si no hay acuerdo? Bueno, si no hay acuerdo, el proceso sigue. Pero lo importante es que al demandado se lo notifica de esta audiencia y se le entregan copias de la demanda y de los documentos. Así sabe de qué va la cosa y para qué lo citan. Esta audiencia parece como el corazón del inicio del proceso, ¿no? Mucha oralidad, el contacto directo con el juez. Totalmente. Es un momento clave. Se busca resolverlo ahí, cara a cara, o al menos dejar las posturas bien claras si no hay chance de acuerdo. Pone de relieve la importancia de la inmediación, del juez escuchando directamente a las partes. Suena bien, pero ¿qué pasa si alguien falta a esta audiencia tan importante? Digo, si el sistema apuesta a eso. Tiene consecuencias serias, justamente para que se la tomen en serio.
Si el que falta sin justificación es el demandado, primero, multa. Una multa que va para el bolsillo del reclamante. Bien. Dio la otra parte y las pruebas que ya están en el expediente. Es un apercibimiento fuerte, ¿eh? Durísimo. ¿Y si el que falta es el que reclama, el demandante? También hay consecuencias. Se fija una nueva audiencia, también notificando con urgencia. Pero si el demandante vuelve a faltar sin una causa justificada a esa segunda oportunidad, se lo tiene por desistido. Es como si abandonara el reclamo. El proceso termina ahí. O sea que hay que ir sí o sí. Hay que ir. La ley permite justificar la ausencia una sola vez a cada parte. Si el impedimento sigue, tienen que mandar a un abogado con poder especial para representarlos en la audiencia. Clarísimo. La asistencia es fundamental. Ahora, supongamos que van todos, pero no hay acuerdo en la audiencia. ¿Qué puede hacer el demandado ahí mismo para defenderse o dar su versión? El código dice que puede llevar prueba instrumental o pedir informes. ¿Es solo eso? Bueno, el texto del artículo CES 43 menciona específicamente eso. Llevar documentos, prueba instrumental o pedir que se libren oficios para obtener informes a bancos, empleadores, AFIP, etc. La idea es que pueda demostrar, por ejemplo, que el vínculo no existe o no obliga, o cuál es su verdadera situación económica, o incluso cuál es la situación de quien reclama. Y esos informes tienen que diligenciarse rápido. Pero, a ver, ¿podría llevar un testigo, por ejemplo? ¿O presentar un escrito contestando la demanda, como en otros juicios? La mayoría de la doctrina y jurisprudencia entiende que, por el derecho de defensa y el debido proceso, sí podría ofrecer otras pruebas si se pueden producir muy rápido. Como un testigo ahí mismo. Claro, un testigo que declare en esa audiencia o quizás en una segunda audiencia muy cercana, siempre que no demore todo. Respecto a contestar la demanda por escrito antes o en la audiencia, también hay debate. Algunos juzgados, priorizando la oralidad y la rapidez, son más reacios a recibir una contestación escrita formal en esta etapa. Otros entienden que si se le permite probar, también se le debería permitir argumentar por escrito. Depende un poco del criterio del juzgado, pero la tendencia es a permitirlo si no entorpece la celeridad. ¿Y qué tipo de defensas puede oponer? Puede decir, sí, te debo alimentos, pero vos me debés plata de un alquiler, así que compensemos. No, eso no. Hay defensas que están específicamente prohibidas por la naturaleza urgente y especial de los alimentos. No se puede oponer la compensación con otras deudas. Tampoco se puede intentar cerrar el tema con una transacción ahí mismo, salvo que sea el acuerdo sobre la cuota. Y tampoco se admiten las excepciones previas, esas defensas formales que suelen demorar otros juicios, como discutir si el abogado tiene bien el poder o si la demanda tiene algún defecto formal. ¿Y qué sí puede discutir? Puede discutir cuestiones de fondo que se dan a resolver recién en la sentencia final. Por ejemplo, la incompetencia del juez, la falta de personería, si quien reclama no es el representante legal correcto, la falta de legitimación, si no existe el vínculo o el derecho a reclamar, si ya hay otro juicio idéntico en trámite, litispendencia, o si el tema ya fue juzgado antes, cosa juzgada. Esas defensas sí proceden, pero se deciden al final. Entendido. Bueno, pasó la audiencia, no hubo acuerdo, se presentaron las pruebas rápidas, llega el momento de la sentencia. ¿Cuándo y cómo decide el juez? El juez tiene que dictar sentencia muy rápido. La ley dice en 5 días desde que se produjo la prueba del actor. Si considera que el reclamo es válido, va a fijar una suma de dinero que considere equitativa. Equitativa. Suena un poco amplio. Sí, pero no es arbitrario. Hay pautas. Primero, ¿qué necesidades tiene que cubrir esa cuota? Y la ley es clara. No es solo la comida, Es vivienda, vestimenta, asistencia médica, educación, esparcimiento, digamos, todo lo necesario para un nivel de vida adecuado. ¿Y la forma de pago? Normalmente se fija en dinero, una suma líquida, porque es más fácil de ejecutar si después no se cumple, y evita discusiones sobre la calidad de las cosas si fuera en especie. Ahora, un punto muy importante hoy en día, con la inflación, ¿Sí? es que es muy común que los jueces fijen la cuota como un porcentaje de los ingresos netos del obligado. Por ejemplo, un 20%, un 25%, un 30% de lo que cobra en blanco.
¿Por qué? Porque así la cuota se va actualizando más o menos sola y se evitan tener que hacer juicios de aumento cada 2 por 3. Eso es práctico. Muy práctico. Y el tercer criterio, que es el corazón del asunto, es el equilibrio. El famoso binomio necesidad-capacidad. Hay que balancear las necesidades reales y probadas de quien recibe los alimentos con la capacidad económica también real y probada de quien debe pagarlos. Ni exigir lo imposible, ni dejar desprotegido al que necesita. Es una cuestión de hecho y prueba en cada caso concreto. Y la sentencia ordena pagar por mes adelantado, dijiste, y es retroactiva a la fecha de la demanda. Exacto, esos 2 puntos son clave también. El pago es anticipado y la deuda empieza a correr desde que se interpuso la demanda, no desde la sentencia. Una vez que sale esa sentencia, se puede apelar. Se puede discutir en una instancia superior. Sí, claro, se puede apelar, pero acá hay una diferencia fundamental según lo que diga la sentencia. Si la sentencia dice no al lugar a los alimentos, o sea, los niega, la apelación tiene efecto suspensivo. ¿Qué significa eso? Que si mientras la Cámara de Apelaciones revise el caso, la decisión de no pagar se mantiene. No pasa nada hasta que la Cámara diga lo contrario. Ok, ¿y si la sentencia sí concede los alimentos? Ahí la cosa cambia. Si la sentencia ordena pagar alimentos, la apelación tiene efecto devolutivo. ¿Y eso qué implica? Implica que, aunque el demandado apele porque no está de acuerdo con el monto o con la obligación misma, tiene que empezar a pagar igual. La obligación de pagar la cuota fijada por el juez de primera instancia no se suspende por la apelación. Eso es súper importante para quien necesita los alimentos. Fundamental. Es totalmente coherente con la urgencia que venimos diciendo. La necesidad no puede esperar meses o años a que la Cámara resuelva. Se paga y después se ve si se confirma, se modifica o se revoca. Tiene lógica. Y se puede llegar hasta la Corte Suprema con un juicio de alimentos. Es más difícil. En general, hay consenso en que la discusión sobre el monto de la cuota es una cuestión de hecho y prueba que termina en la Cámara de Apelaciones, no suele ser tema para la Corte. Hay más debate sobre si una sentencia que decide sobre el derecho mismo a recibir alimentos, por ejemplo, si se discutió el vínculo, es una sentencia definitiva que habilita ir a la Corte o no. Ahí hay distintas opiniones. Entiendo. Bueno, tenemos sentencia firme o que se tiene que cumplir igual por el efecto devolutivo. ¿Qué pasa si el obligado no paga? Ahí sí empieza un juicio de ejecución largo y complicado. No, para nada. Otra vez la celeridad. La ejecución de la sentencia de alimentos es súper expeditiva. Si no paga en la fecha que corresponde, que suele ser por depósito judicial en una cuenta del juzgado para que quede constancia, se lo intima a pagar en un plazo cortísimo, 5 días. ¿Y si no paga en esos 5 días? Cargo de sus bienes y la venta forzosa para cobrar la deuda. Sin más trámite. No hay que hacer una liquidación compleja, ni citarlo de venta como en otras ejecuciones. Es casi automático. ¡Wow! Muy directo. Muy directo. La única defensa que tiene el deudor en esa instancia es mostrar el recibo, el comprobante de que ya pagó. Si no lo tiene, se ejecuta. Refleja una vez más la importancia y la urgencia que el sistema le da a esta obligación. No es una deuda comercial cualquiera. Queda clarísimo. Antes de pasada, mencionaste algo llamado alimentos provisorios. ¿Qué son y qué rol cumplen en todo esto? Los alimentos provisorios son, como dice la palabra, algo temporal. Es una cuota que el juez puede fijar apenas empiece el juicio o incluso durante el trámite si ve que hay una necesidad muy urgente y que el derecho a reclamar es bastante evidente, lo que se llama verosimilitud del derecho y hay peligro en la demora. O sea, un adelanto mientras dura el juicio principal. Exactamente. La idea es cubrir las necesidades más básicas e impostergables mientras se sustancia todo el proceso que, aunque sea rápido, lleva su tiempo. No es la cuota definitiva, Son temporales y cesan cuando sale la sentencia final. Esa sentencia establecerá la cuota permanente, que podrá ser igual, mayor o menor que la provisoria. Sirven para que la persona, generalmente niños o niñas, no quede totalmente desprotegida durante el tiempo que inevitablemente lleva el juicio. Entiendo, como una medida para aguantar hasta la decisión final. Ahora, una vez que hay una sentencia que fijó una cuota, sea la definitiva, eso queda grabado en piedra, no se puede cambiar nunca más. No, para nada. Imagínate, las situaciones de la vida cambian constantemente.
Los chicos crecen, las necesidades aumentan, los sueldos suben o bajan, la inflación hace estragos. Claro. Entonces la ley, el artículo 650 del Código Procesal, prevé específicamente que se puede pedir el aumento, la disminución o incluso la cesación, o sea, que se termine la obligación de pagar la cuota alimentaria. ¿Y cómo se piden esos cambios? ¿Hay que hacer un juicio nuevo? No, no hace falta empezar de cero. Estos pedidos tramitan por incidente. Es como un pequeño juicio dentro del mismo expediente original donde se fijó la cuota. Es más rápido que un juicio nuevo. Ah, bien. Y mientras se discute si se aumenta o disminuye la cuota, Punto importante. Mientras se discute el incidente, la cuota que estaba vigente se sigue pagando tal cual. El incidente no suspende el pago. Y otro detalle, si se pide un aumento y el juez finalmente lo concede, ese aumento rige desde el día en que se notificó al demandado del pedido de aumento, no desde que sale la resolución final del incidente. Tiene efecto retroactivo a la notificación. bien. ¿Y cuáles son los motivos para pedir cada cosa? Aumento, disminución, cese. Bueno, para pedir un aumento tenés que demostrar que la cuota actual quedó chica, que es insuficiente. ¿Por qué? Porque aumentaron las necesidades del alimentado, el hijo empezó la facultad, necesita otros útiles, tiene una enfermedad que genera gastos extras, o porque la inflación se comió el valor real de esa cuota. O también, ojo, si mejoró de forma importante la situación económica de quien paga. ¿Y para pedir una disminución? No una bajita temporal, sino algo serio. Por ejemplo, perdió el trabajo, su negocio va mal. ¿Y la cesación? ¿Cuándo se puede pedir que se termine de pagar? Bueno, cuando se dan las causas que la ley civil establece para que la obligación se extinga. Por ejemplo, el caso más común. El hijo alcanzó la mayoría de edad y ya puede mantenerse por sí mismo. O si era una cuota entre cónyuges y se dan las causales que vimos antes. Injurias graves, nueva convivencia del beneficiario, etc. Ojo, también por causales de indignidad, como actos graves contra quien paga. Lo que es crucial entender acá es que no podés pedir un cambio porque sí, o porque te parece injusto lo que se fijó antes. Tenés que demostrar que cambiaron las circunstancias de hecho que se tuvieron en cuenta cuando se fijó la cuota original. El famoso principio rebus sic stantibus, ¿no? Las cosas siguen igual. Tal cual, mientras las cosas estén como estaban cuando se dictó la sentencia, la cuota se mantiene. Si cambian sustancialmente, se puede revisar. Por eso se dice que la sentencia de alimentos hace cosa juzgada formal, resuelve la situación en ese momento, pero no cosa juzgada material. No es inmutable para siempre, puede cambiar si cambian los hechos. Clarísimo. Y nos queda... Se pueden pedir en los juicios de alimentos, pero también son comunes en los de divorcio o separación. La idea es que si una de las partes, generalmente la que está en peor situación económica, no tiene recursos propios para afrontar esos costos del proceso, pueda reclamarle a la otra parte, siempre que ésta sea la que tiene la obligación alimentaria o una mejor posición, una contribución. El objetivo es asegurar la igualdad de armas en el juicio, que nadie se quede sin poder defender sus derechos por falta de plata para los gastos básicos del litigio. Y se piden igual que los alimentos. Con el mismo trámite especial. La ley dice que sí, que se sustancian por las mismas normas. O sea, el trámite del juicio de alimentos, artículo 651. Sin embargo, como señalan algunos autores y se ve en la práctica, a veces los jueces son un poco más flexibles. Si en el mismo expediente ya hay pruebas claras de la falta de recursos de quien las pide y de la capacidad de la otra parte, quizás pueden fijarlas de forma más directa con un simple pedido y una vista a la otra parte, sin necesidad de replicar toda la audiencia y los pasos del juicio de alimentos. Se busca también la economía procesal, no generar un juicio paralelo idéntico solo para los gastos, pero siempre hay que probar la necesidad de esos fondos para litigar y la capacidad del otro para aportarlos. Excelente. Bueno, creo que hicimos un recorrido bastante completo, ¿no? Vimos qué son los alimentos, quiénes pueden pedirlos, a quién, dónde, cómo es el procedimiento especial paso a paso, la demanda concentrada, esa audiencia clave, qué pasa si alguien falta, cómo interviene el demandado, la sentencia rápida, los recursos con esos efectos particulares, la ejecución súper expeditiva. Sí, y también los alimentos provisorios para la urgencia durante el trámite.
Exacto, y como la cuota no es fija para siempre, que se puede pedir aumento, disminución o cese. Y cerramos con las litis expensas para los gastos del juicio. Entonces, si tuviéramos que resumir la esencia, sería eso: la búsqueda de una respuesta rápida y efectiva para una necesidad vital. Sin duda alguna. Todo el diseño de este proceso especial, con sus particularidades, sus plazos cortos, sus consecuencias fuertes ante el incumplimiento, gira en torno a la urgencia y a la protección de la persona que está en una situación de vulnerabilidad y necesita esa ayuda para subsistir dignamente. Perfecto. Pero, y esto quizá como una reflexión final, especialmente para quienes están estudiando a fondo estos temas en la facultad, esa búsqueda necesaria de celeridad inevitablemente genera algunas tensiones. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, y es algo que siempre se debate, ¿cómo se equilibra esa rapidez con el derecho de defensa de quien tiene que pagar? ¿Son realmente suficientes las oportunidades para probar, para argumentar, en un trámite tan acotado? ¿O pensando en la flexibilidad para modificar la cuota después, refleja esa posibilidad de cambio adecuadamente la complejidad y los cambios constantes que vemos hoy en las vidas y en las economías familiares? Son preguntas que no tienen respuestas fáciles, ¿eh? Pero hacerse estas preguntas ayuda a entender no solo la letra fría de la ley, sino su impacto real en la vida de las personas. Muy buenas preguntas para seguir pensando, para ir más allá de la norma. Excelente. Con esto entonces llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Una vez más, y de corazón, todo nuestro apoyo y los mejores deseos para los y las estudiantes de la Cátedra B de Procesal Civil y Comercial de la UNE en su examen integrador. Confíen en todo lo que estudiaron, que seguro es mucho. Mucha suerte. A todos los demás, como siempre, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.